Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Qué lindo finalizar nuestra gira en México con un auditorio colmado por ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente tenemos acá? Más de 1000. Más de 1000 personas y lamentamos porque realmente hay cientos. Cuando veníamos con el auto entrando, hay cientos de personas queriendo ingresar. No cientos de personas en contra del evento. En contra del evento hay 15. Hay 15 personas. Hay cientos de personas queriendo entrar a este evento. Ustedes saben que tuvimos que empezar el evento unos minutos más tarde porque había que firmarse un oficio. Están los amigos de CONAPRED vigilando el evento. No sé si, bueno, esto en verdad no lo tuve que firmar yo, sino Alan tuvo que firmar el oficio de estos amigos que vigilan a ver qué dicen, qué se dice en la conferencia de un libro. Así que si alguno de los de CONAPRED, que supongo que están acá adentro, están mirando la charla, les vamos a dar un fuerte aplauso también, ¿sí? No, realmente el fuerte aplauso vale porque han sido nuestros propagandistas más enfáticos de toda la gira de México. Cada palo que ponían en la rueda en cada una de las 8 ciudades a las que fuimos en México, los auditorios después explotaban de gente, porque esta gente de CONAPRED, yo la verdad que no sé, digamos, cuántos gramos de materia gris tienen, pero no se dan cuenta que censurar un evento genera interés en el evento. Y en un mundo donde en las redes sociales te comunicas de forma instantánea, cambiamos el lugar de un momento a otro y se acabó. Entonces a los amigos de CONAPRED realmente toda nuestra gratitud. Si hubiésemos tenido que pagar por el marketing de la publicidad que ellos nos hicieron, tendríamos que estar pensando en cientos de miles de dólares. Y esto nos salió completamente gratis gracias a los amigos de la CONAPRED. Así que en serio, muchas gracias. Ahora sí, vamos a arrancar con la conferencia. Si me ayudan los amigos de la técnica con el PowerPoint para ir poniendo, yo me voy a ir guiando con algunas imágenes, que en verdad no es tanto para guiarme a mí, sino para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando. Si me ayudan a poner, me habían dicho que ya estaba instalado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo puedo hacer? Tengo esto apagado. Ahí vamos. Yo quiero en esta conferencia que dura 1 hora, la mía 1 hora después Nicolás, discutir 2 cosas fundamentales. En primer lugar, ¿qué es la ideología de género? Responder al qué es fundamental porque si estamos enfrentando algo, lo menos que necesitamos hacer es definir qué es eso a lo que nos estamos enfrentando. Yo entiendo que todos acá tienen una noción de lo que es ideología de género porque por algo madrugaron y vinieron a esta hora miles de personas a escuchar esto. Pero las nociones no bastan. Cuando se nos preguntan, ok, vos estás en contra de la ideología de género, pero a ver, explícame, ¿qué es la ideología de género? Nosotros atenemos a arrojar meras nociones. Bueno, es eso que tiene que ver con el feminismo, con ese feminismo radicalizado y no sé qué. Sí, es cierto, tiene que ver. Es eso que tiene que ver con estos grupos de la diversidad LGBT que no toleran a nadie que piense distinto a ellos. Sí, es cierto, tiene que ver con eso. Es eso que tiene que ver con la agenda del aborto, que se está expandiendo por América Latina, con muy buen financiamiento, y ya lo vamos a ver. Sí, tiene que ver con eso, pero el tiene que ver no nos basta. El tiene que ver es una mera aproximación intuitiva. Nosotros necesitamos una conceptualización porque, insisto, si queremos enfrentar algo, lo primero que tenemos que hacer es conocer a qué nos estamos enfrentando. Si no, cualquier tipo de estrategia para ese enfrentamiento va a ser inefectiva. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Es lo primero que vamos a plantear. Y una vez sabido qué es la ideología de género, a partir de un análisis de la teoría del feminismo de género, que es el feminismo hegemónico, el feminismo contemporáneo, vamos a pasar a ver cómo se impone la agenda de género. ¿Cuáles son las distintas estrategias que tiene esta gente para imponer esa agenda?
Filosóficamente hablando, la ideología de género depende de lo que llamamos feminismo de género. Feminismos en la historia han habido muchos. Nosotros en el libro lo tratamos desde el Renacimiento hasta nuestros días. Yo no me voy a ir hasta el Renacimiento en esta conferencia porque no tengo tiempo. Voy a ir directamente al feminismo contemporáneo. El feminismo actual lo podemos llamar feminismo de género, en tanto que utiliza la variable del género como variable explicativa de la situación de subordinación y opresión de la mujer. Acá yo voy a empezar a usar algunas palabras que quizás ustedes los confundan un poco, no entiendan muy bien por dónde voy. Ustedes no se preocupen, espérenme hasta el final de la conferencia porque yo empiezo a abrir un círculo que después termina cerrando y todo va a quedar claro, y si no queda todo claro después hay un momento para las preguntas. El feminismo de género aparece con una autora francesa llamada Simone de Beauvoir, que publicó un libro titulado El segundo sexo en el año 1948. Ustedes pueden pensar, ¿qué estamos haciendo acá en el 2019 hablando de un libro de 1948? Bueno, lo cierto es que este libro es más actual hoy que cuando el libro se publicó. El libro es más actual hoy que cuando se publicó porque hoy es literalmente la Biblia del feminismo contemporáneo. Este libro se consigue en todas las librerías de México, a veces incluso los encontramos en los stands de novedades. Fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires, para que se den una idea. O sea, ni Harry Potter, ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ni Game of Thrones, ni nada de eso, sino El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Estamos hablando de un libro de unas 800 páginas, un libro académico, complicado, es decir, arranca con un análisis marxista, sigue con un análisis freudiano, sigue con un análisis existencialista, hace análisis antropológicos, históricos, culturales. No es un libro para llevar al mar y leer tranquilo en sus vacaciones. Es un libro de estudio, lo cual me lleva a mí a desconfiar de las personas que masivamente están interesadas en el segundo sexo. Yo tiendo a creer que el segundo sexo se ha convertido en una suerte de objeto libro, no libro contenido, sino objeto libro. Estos libros que uno los quiere tener para exhibirlos en su casa, ponerlos, y las feministas los querrán tener ahí bien visibles para que cuando sus amigas feministas lleguen a su casa digan, qué buena feminista que es mi amiga, tiene el segundo sexo, aunque no pueda pasar de la página número 7, ¿no? Pero ahí está el segundo sexo, y es uno de los grandes libros del feminismo contemporáneo. ¿Por qué trasciende este libro? ¿Cuál es la médula de su tesis? La médula de su tesis ha sido resumida en una frase que hoy se ha hecho carne en la opinión pública. Esa tesis dice: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Han escuchado algo de esto, supongo? No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué es? ¿Un poema, el jingle de una canción, la estrofa de...? No. Es una declaración filosófica. Es una declaración filosófica que inicia un proceso de deconstrucción del sexo en sus términos naturales. Porque si una mujer no es mujer desde el nacimiento, significa que el ser mujer carece de naturaleza. Si eso que llamamos mujer no es una mujer desde que nace, sino que se hace mujer, aquello que se hace no es natural, sino que es artificial. Pido un poquito de silencio porque me desconcentra mucho. Aquello que se hace es aquello que no nace siendo es algo que no es natural. Si una mujer no nace, sino que se hace, estamos hablando de un sistema político, económico, cultural, social, dominado por el primer sexo. Si estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo, esto es porque hay un primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? A ver si lo adivinan. El hombre, incluso en una cuestión jerárquica, el uno está por sobre el dos. El primer sexo domina un sistema llamado el Ustedes ya saben y pueden venir a dar la conferencia. ¿Se dan cuenta cómo ustedes pueden anticipar todo lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué razón? Porque hemos sido bombardeados con este discurso ideológico en los últimos años y ya está totalmente impreso en el subconsciente colectivo. Si yo hace 4 años les decía exactamente lo mismo y decía el ustedes iban a decir ¿el qué? ¿A qué se está refiriendo este tipo?
¿Qué se supone que yo diga? Pero ustedes saben perfectamente a qué yo me refiero porque han sido bombardeados ideológicamente en este sentido. El hombre domina un sistema llamado el patriarcado, que hace de eso que no es una mujer por naturaleza, una mujer en sus términos artificiales o mejor dicho, culturales. Construye artificialmente a una mujer para mantenerla subordinada a sus intereses. Y aquello que es construido puede ser deconstruido. Otra de las grandes palabritas de moda, sobre todo en los jóvenes, la deconstrucción. Ahora se supone que estamos llamados todos a deconstruirnos, casi como una actitud religiosa. Casi como bajo una actitud religiosa estamos todos llamados a deconstruirnos bajo la suposición de que nuestra totalidad sexual ha sido construida al margen de nuestra voluntad. Fíjense cómo la ideología de género empieza a articularse en función de una frase muy cortita que tiene apenas 8 palabras y que ha trascendido. No se nace mujer, llega a nacerlo. Es el origen de lo que hoy llamamos ideología de género y es, digamos, el puntapié inicial de una teoría que va a empezar a exacerbarse y a radicalizarse cada vez más. Voy a hablar sobre teoría durante un buen ratito. No se preocupen, después yo les voy a bajar todo esto a la tierra. Pero es importante saber de dónde viene y de qué estamos hablando, para ponernos todos los mismos lentes. Kate Millett es la autora feminista radical más importante de los Estados Unidos de la década del 70. Ella publica Política Sexual, otro de los grandes libros feministas del feminismo contemporáneo. Y su libro trasciende por una frase que dice: lo personal es político. Esta frase también es cantada a coro en todas las universidades donde hay facultades de filosofía, de letras, de ciencia política, humanidades, ciencias sociales. Lo personal es político. ¿Y cuál es el problema con que lo personal sea político? Muchos problemas. Porque ustedes son todas personas. Ustedes tienen una multiplicidad de asuntos personales. Esa multiplicidad de asuntos personales, si lo personal es político, se vuelven materia de intervención de los políticos. El político es el que maneja las palancas de esa organización autoritaria que llamamos Estado, que se ocupa ¿de qué? De la política. Asumir como sociedad que nuestros asuntos personales son asuntos políticos, porque lo personal es político, implica abrir una puerta de intervención del político sobre nuestra propia vida personal. Las relaciones de familia, por ejemplo, la relación de un esposo con su esposa, de un novio con su novia, de un padre con un hijo, de una madre con su hijo, al ser relaciones personales y lo personal es político, se vuelven relaciones políticas. Luego son relaciones que no ocupan sencillamente a esos padres, sino que ocupan al Estado. Se los estoy bajando ahora a la tierra. ¿Qué es eso? Con mis hijos no te metas. Lo que pasó en Querétaro hace una semana. 4 mujeres, madres de familia, con unos carteles que decían con mis hijos no te metas, llevadas por la policía presas durante un par de horas, porque claro, lo que estamos empezando a asumir es que en verdad los hijos de los ciudadanos son en verdad hijos del Estado. ¿Por qué razón? Porque lo personal es político. ¿Y qué es el Estado? Una entelequia abstracta. Es una maquinaria de poder que manejan aquellos que ocupan ese Estado. Entonces, lo personal es político, son puertas abiertas al totalitarismo contemporáneo que estamos viviendo. Ya voy a dar varios ejemplos de todo esto. Monique Wittig, década del 80, en Francia, publica una serie de ensayos en donde ella radicaliza al máximo la tesis de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir había dicho no se nace mujer, llega a nacerlo, y ella dijo ok, todo muy lindo con eso, pero seamos mucho más claras. La mujer en verdad no existe. ¿Cómo que la mujer en verdad no existe? ¿No es acaso el feminismo aquel movimiento que se arroga la representatividad de ese colectivo que llamamos mujeres? Y ahora tenemos a una teórica feminista de primera línea diciendo que la mujer en verdad no existe. ¿Y cómo es que no existe la mujer? Ella dice, en verdad la mujer no existe porque existe la lesbiana. Y la lesbiana no es una mujer. La lesbiana es otra forma. No es una mujer. Tampoco es meramente una orientación sexual. Es una práctica política. El lesbianismo no es simplemente, dice Monique Wittig, una orientación sexual, sino que es además una práctica política en la medida en que viene a subvertir, viene a contradecir
el binarismo sexual con el cual hemos sido adoctrinados. ¿Qué es binarismo sexual? Dos, hombre, mujer. Pero tenemos un 3, la lesbiana, que no es ni un hombre ni es una mujer, según esta teoría. Y ustedes piensan, bueno, ok, esto es una teoría ridícula. Sí, lo es. La lesbiana es una mujer como una mujer heterosexual. Simplemente tiene una orientación sexual hacia otras mujeres, punto final. Ahora bien, ese 3 abrió las puertas ¿a qué cosa? A la multiplicidad de las formas sexuales que hoy llega a más de 110 según la ONU. La cantidad de géneros que hoy reconoce la ONU son más de 110 y arrancamos con un 3 para subvertir el 2. Ustedes pueden insistir, sin embargo, ok, está bien, pero esto sigue siendo ridículo porque todos acá sabemos que las mujeres existen. Yo podría señalar una a una las mujeres del público. Todos tenemos plena conciencia, en México, en Argentina y en Occidente en general, de que las mujeres existen. Yo les diría sí, pero cuidado. Nuestros estados y los organismos internacionales más importantes ya están actuando como si la mujer no existiera. Están legislando como si la mujer no tuviera ninguna naturaleza, ninguna esencia. Les voy a poner algunos ejemplos para que me crean. Ustedes verán en la pantalla a Irene Rotella. Irene Rotella es un travesti de Paraguay que representa a las mujeres en ONU Mujeres. Es decir, un señor que se autopercibe mujer, tiene todo el derecho del mundo y está muy bien que se autoperciba como quiera, aclaramos, tiene todo el derecho de autopercibirse como quiera, pero ONU Mujeres, ¿qué está haciendo al decir, ok, este travesti puede representar a todas las mujeres de su país? Está presuponiendo que las mujeres del Paraguay no tienen ninguna esencia natural. Porque cuando yo, por ejemplo, puedo ser tan mujer como la señora que está acá en la primera fila, díganme entonces cuál es la naturaleza de esa mujer. Si yo puedo ser tan mujer como ella, simplemente autopercibiéndome como una mujer. En Argentina, la justicia ha ordenado a una liga de hockey femenino a fichar a un transexual. ¿Por qué razón? Porque este transexual empezó a jugar con las mujeres de los equipos rivales se quejaron, dijeron no queremos jugar con un transexual, se nota además cuando jugamos que no estamos jugando contra una mujer. La liga lo apartó, recurrió a la justicia argentina. La justicia argentina dijo tenemos una ley de identidad de género, que ustedes también la tienen, tenemos una ley de identidad de género que dice que todo aquel es aquello que autopercibe ser. Entonces, si él autopercibe ser ella, ella pasa a ser ella, y si ella es ella puede jugar al hockey con las mujeres. Así que han ordenado que vuelva a jugar a la liga de hockey con mujeres, aunque las mujeres de los equipos rivales no quieran hacerlo. Esto no es propio de la Argentina, está pasando en todas partes. Un adolescente transexual gana una competición de atletismo en la categoría femenina. Esto fue en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Quienes tengan buena vista, yo sé que no se ve muy bien, pero quienes tengan buena vista podrán confirmar que en este caso no hizo ni el más mínimo esfuerzo en parecerse a una mujer. Directamente con una peluquita se fue a jugar al fútbol con las chicas. Vamos a hacer un experimento social. ¿Quieren? Muy cortito, muy fácil. Necesito que todos participen, no sean tímidos. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano quien ha escuchado algo, por lo menos, o reconoce este nombre. Ángela Ponce, Miss España, y déjela arriba, por favor. Déjela arriba, sean sinceros, mírense entre ustedes, mírense para atrás. Tenemos un 95% por lo menos del salón de gente, ahora sí abajo. Un 95% del salón de la gente sabe quién es Ángela Ponce, Miss España. Ahora yo les pregunto, levante la mano quien conoce el nombre de la persona, de la chica que ganó en Miss Universo. ¿Quién conoce el nombre de aquella señorita que ganó Miss Universo? Levante la mano. 1, 2. Vamos, sean 3. ¿Alguien más? 4. 5. 5. 5 personas sobre 1000 saben quién ganó el certamen.
El 95% de 1000 personas saben quién es Ángela Ponce, Miss España, que no ganó el certamen. ¿Por qué se da esto? Porque todos hemos sido obligados a conocer quién es Ángela Ponce, no por lo que Ángela Ponce es, sino por lo que Ángela Ponce no es. Porque ¿qué no es Ángela Ponce? Una mujer, ese fue el chiste. Ese fue el chiste. Es decir, el chiste fue decir, bueno, hemos puesto en Miss Universo a un hombre que se autopercibe como mujer y entonces hemos superado las barreras del género y entonces ahora estamos hablando de un Miss Universo inclusivo para algunos, porque al mismo tiempo Miss Ucrania estaba siendo expulsada del certamen. ¿Por qué fue expulsada Miss Ucrania? Porque el jurado encontró que hacía algunos años Miss Ucrania había sido madre y está terminantemente prohibido en las reglas de Miss Universo haber sido madre. Fíjense qué cinismo, ¿no? Qué cínico todo esto. Porque aquello que diferencia en sus términos biológicos de manera radical a un hombre respecto de una mujer es la capacidad de la mujer de engendrar vida humana. Y eso es precisamente lo que está prohibido en un certamen de mujeres. Ahora bien, si vos sos un hombre que te hormonizaste, te autopercibís una mujer, te castraste, etcétera, etcétera, no solamente vas a ser aceptado, sino que además nos vamos a encargar como establishment mediático de que todo el mundo te conozca. Fíjense, todo el mundo lo conoce, estamos hablando del 95% de un salón en Querétaro. Esta es la guerra cultural a la que estamos siendo sometidos en este momento. Es una guerra invisible, es una guerra imperceptible, pero es una guerra que se da en cada instante de nuestros días. Esto no solamente tiene que ver con Miss Universo, esto también se da en muchos otros concursos de belleza. Este es de Argentina, histórico. 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Mujeres trans. Acá hay una guerra lingüística semántica. Mujeres trans. Cada uno tiene el derecho de autopercibirse como quieran, pero una mujer trans en verdad no es una mujer. Es un hombre que autopercibe en todo caso ser mujer. Y sin embargo, acá hay una guerra lingüística de la cual luego voy a hablar un poquito y sobre todo va a hablar Nicolás, que apunta a modificar las palabras porque modificando las palabras modifican la forma en que nosotros percibimos la realidad. 2 noticias de los Estados Unidos separadas por 6 meses de distancia. La primera dice así: trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Seguidamente, 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué esperaban? Un violador viola a una mujer, el Estado lo aprende, el violador dice, yo soy tan mujer como las mujeres que yo violé, así que por favor, si me va a meter preso, métame preso con más mujeres. Y el Estado dice, bueno, ok, ¿esa es la doctrina oficial o no? La doctrina oficial de nuestros estados es que uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Y esto está pasando en muchos lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés, en mi ciudad Córdoba ha pasado exactamente lo mismo, en Costa Rica ha pasado exactamente lo mismo. Acá tenemos otro caso de Reino Unido que nos informa el diario El Mundo. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Fíjense a lo largo de mi conferencia, por favor, las fuentes, porque nunca falta aquel que dice, todo esto son fake news, este se lo inventó porque quiso venir a alarmarnos. No, fíjense por favor que esto está cuidadosamente sacado de medios que son importantes. El País de España, el más importante de España. Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Había maltratado a una mujer físicamente. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, me van a penar conforme la violencia de género. Y si yo digo que soy una mujer, entonces la pena va a ser mucho más baja, porque va a ser una mujer contra una mujer, no un hombre contra una mujer. Entonces se cambió el sexo en medio del proceso judicial. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones y ahora está en crisis. Ahora dice, no, por favor, en verdad yo si era una mujer, devuélvame por favor al pabellón con las mujeres. Esto pasó en Salta, Argentina.
Todos estos casos, digo, podemos estar todo el día viendo la casuística, hay infinidad de casos, no son excepciones, está pasando en todas partes. Hay también casos en México que no puedo comentar porque nuestros amigos vigilantes están ahí con las antenitas bien paradas, así que lamentablemente yo tengo que darles casos en general de otros lugares. Pero esto está pasando en todas partes. Y estos casos que yo les doy no es simplemente para que nos divirtamos, es para hacerles comprender que las ideas tienen consecuencias. Por más ridículo que nos parezca que la mujer no existe, la idea de que la mujer no existe, de hecho, ya tiene consecuencias. Las consecuencias se ven en el marco de las decisiones políticas, jurídicas y legislativas. Vamos a seguir un poquitito más con teoría, ¿sí? No se me aburran con esto, que es importante para entender qué es la ideología de género. Judith Butler es la ideóloga de género más importante hasta el día de hoy. Ella es de California, publica en la década del 90 El género en disputa, se puede conseguir también en cualquier librería de México. Estuvo el mismo día que nosotros estábamos siendo censurados en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Ella al mismo tiempo estaba dando su conferencia en la UNAM, con todos los medios de prensa, con diputados, con senadores, se sacaban selfies con Judith Butler, la subían en sus redes, en sus twitters. Mientras tanto, la Universidad de La Salle a nosotros nos decía, por órdenes de la CONAPRED, no, lo lamentamos, pero ustedes no pueden venir a hablar acá porque el dogma es el dogma, y el dogma es este, y el dogma no se puede cuestionar. ¿Qué dice Judith Butler? Vamos a sintetizar su tesis muy escuetamente como ella misma lo hace. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Eso dice Judith Butler. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Hasta ese momento se había dicho la sexualidad humana se descompone en dos grandes dimensiones. El sexo, por un lado, que corresponde a lo biológico, a lo natural de la sexualidad humana, y el género, que corresponde a lo cultural, a lo socialmente adquirido de la sexualidad humana. Claro, los seres humanos somos seres esencialmente culturales. Somos seres naturales con capacidad cultural. Diferenciamos culturalmente aquello que ya ha sido naturalmente diferenciado, porque en la distinción existe la atracción. No existe en comunidad humana alguna en la cual hombres y mujeres no elaboren estrategias de diferenciación cultural. Y esas diferenciaciones que son culturales existen y están bien. Pongo un caso, el caso del tacón, ¿no? Las mujeres tienden a usar zapatos de tacón en nuestra cultura. ¿Eso es parte del sexo o eso es parte del género? Eso es parte del género. ¿Por qué razón? Porque ninguna mujer nace con un zapato de taco puesto. Es parte de ciertas reglas, expresiones, etcétera, de nuestra cultura que procuran marcar la diferenciación ya dada por la naturaleza también en el terreno de la cultura. Eso hasta ahí está muy bien. Pero decir el sexo siempre fue género, es decir, que a la hora de hablar de sexualidad podemos prescindir y debemos prescindir por completo de la variable del sexo, lo cual significa prescindir de la idea de que nuestra sexualidad tiene condiciones naturales de existencia. ¿Por qué? Porque es el género el que nos habla de nuestras condiciones culturales de exigencia y es el género el que va a monopolizar la explicación sobre la sexualidad humana. El sexo siempre fue género, empecemos a hablar de género y dejemos de hablar de sexo. Yo creo que, bueno, acá hay una autora más que la voy a saltear, es española, Beatriz Preciado, es la más importante de Europa. Si después a alguien le interesa hablar sobre ella, en las preguntas se puede hacer alguna consulta, pero por razones de tiempo la voy a pasar, porque en verdad, se apagó la pantalla, ¿eh? Ahí está. Porque en verdad, creo que con lo que hemos apuntado estamos en condiciones de definir qué es la ideología de género, a partir de la propia teoría feminista contemporánea. Yo no hablé ni del Papa, ni de la Biblia, ni de la religión, ni de la fe, ni de los pastores, ni de la iglesia, ni de nada de todo eso. Me fui directamente a ver qué piensa el feminismo de género.
No se nace mujer, llega a un hacerlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género. ¿Qué hemos ido viendo? Hemos ido viendo un proceso deconstructivo de nuestra naturaleza sexual. Hemos ido viendo cómo se ha ido radicalizando una ideología según la cual nuestra naturaleza no tiene nada para decirnos en términos de nuestra sexualidad, sino que nuestra sexualidad puede ser reducida a una única variable explicativa, que es la variable cultural del género. Entonces, en una oración, ¿qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, le quitan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. ¿Por qué digo que es anticientífico? Ok, por un par de cuestiones. Decir que el sexo siempre fue género y que el género nos basta para explicar la sexualidad humana implica desconsiderar los hallazgos científicos más modernos de las ciencias más rigurosas de las cuales nosotros disponemos para conocer el cuerpo humano, por empezar. Por ejemplo, la anatomía, la fisiología, la biología, la psicobiología, la embriología, la genética, las neurociencias, las medicinas en general, quedan fuera del discurso de lo sexual porque vienen a evidenciar que dependemos de condiciones naturales en términos de nuestra sexualidad. Hemos llegado a codificar cromosómicamente nuestra existencia sexual. Digo, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia y hasta dónde ha llegado el misticismo del género? Porque después nos acusan de místicos a nosotros, pero nosotros nos estamos respaldando en la ciencia más moderna. Pensemos en un ejemplo, a ver, no es cierto que no se nazca hombre o mujer, sino que uno llegue a serlo. Lo cierto es que uno es hombre o mujer antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. No me estoy refiriendo al más allá, no me estoy refiriendo al paraíso, no me estoy refiriendo a Dios, no me estoy refiriendo a nada de eso, me estoy refiriendo a la materia. ¿O acaso la embriología más moderna no ha encontrado ya que los procesos de hormonización, que incluso impactan en la diferenciación de nuestros propios cerebros, ocurren por primera vez de forma intrauterina? Ya empezamos a sexualizarnos de manera intrauterina. Las hormonas que definen nuestra sexualidad empiezan a actuar dentro del vientre materno. A tal punto que podemos, en cierta instancia, tomar un ecógrafo, otro instrumento que la modernidad nos ofrece, y una mujer puede conocer, entre otras cosas, por ejemplo, de qué sexo es su hijo. ¿Y qué le va a decir un ecógrafo? Estás esperando a un niño o a una niña. Binarismo sexual. Nadie te va a decir estás esperando un LGBT. Eso, en todo caso, eso tiene que ver con las orientaciones sexuales y con las autopercepciones. Nada más. Pero el sexo tiene tanta condición natural que incluso podemos encontrarlas antes de que esa persona haya nacido. Entonces estamos frente a una ideología que es totalmente anticientífica. ¿Y por qué yo digo después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? ¿Me refiero al paraíso, al más allá? No, me refiero a la corporalidad. ¿O cómo piensan ustedes que se hace cuando se encuentra una momia con 3000 años antes de Cristo, donde no tenés la más remota idea de a quién pertenece ese resto de huesos y polvo? Bueno, pero la ciencia más moderna tiene instrumentos para determinar genéticamente si están frente a un hombre o a una mujer. Es decir, la naturaleza existe en nuestra sexualidad y la ideología de género viene a negar esa naturaleza que existe, de hecho, y es inevitable en nuestra sexualidad. Pero nosotros acá no somos un equipo de científicos que estemos acá 1000 personas reunidas porque estamos muy preocupados porque están atentando contra la ciencia. Nosotros estamos acá porque entendemos que esta ideología, además de ser científica, nos está afectando a nosotros. Está afectando nuestro día a día, está afectando a nuestras familias, está afectando el derecho a la vida, está confundiendo a nuestros hijos, parte desde el Estado con autoritarismo, y ese es el punto más importante. La ideología de género, el problema no es que sea anticientífica. Doctrinas anticientíficas en la vida hay un montón, y está muy bien. Tienen que ser libres de tener y pensar lo que quiera cada uno. ¿El problema cuál es? El problema es cuando esa doctrina anticientífica se quiere imponer con autoritarismo. Vamos a poner un ejemplo. Si Nicolás se quiere autopercibir como Superman,
Nicolás tiene todo el derecho y me parece muy bien que se autoperciba como Superman y si además dice que se quiere tirar desde el 10º piso, que lo haga. Es un tema suyo. Ahora bien, ¿cuándo pasa a ser un tema mío? Cuando el Estado, por el lobby que hizo Nicolás junto con otras personas que se autoperciben superhéroes, por el lobby que hizo Nicolás, el Estado empieza a legislar y me obliga a mí a ser partícipe de su autopercepción, me obliga con mis impuestos a pagarle su capa de superhéroe e instituye una currícula escolar en la cual le enseñan a mis hijos que también pueden ser Superman como Nicolás. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? No la libertad. La libertad debe ser respetada. La libertad a autopercibirse como uno quiera o la libertad de tener la orientación sexual que uno quiera debe ser respetada. Nosotros somos, en ese sentido, sumamente, efectuamos una distinción tajante entre lo que es la ideología de género y las orientaciones sexuales de las personas. Las orientaciones sexuales de las personas no nos interesan. Las autopercepciones de las personas no nos interesan, que las tengan, pero la ideología de género es otra cosa. Y hay muchos homosexuales que hoy están en contra de la ideología de género. Así como hay muchos heterosexuales que están a favor de la ideología de género. Yo creo incluso que hay más heterosexuales a favor de la ideología de género que homosexuales, por una cuestión de mayorías absolutas. Entonces, ¿cómo se impone la ideología de género? Es el gran dilema que tenemos ahora. Esto tiene una serie de estrategias, la vamos a ir viendo. Modificación del pensamiento a través del lenguaje. Algo dije ya. Nosotros pensamos con palabras. Traten de pensar sin palabras, no van a poder. Si yo cambio las palabras que ustedes utilizan, yo estoy cambiando la forma en que ustedes piensan. En Argentina, ya desde el Estado, financiamos un programa de televisión llamado Todes, que nos reeduca en lenguaje inclusivo. Porque vieron que ahora tenemos que ser buenas personas cambiando la O y la A por la E. Así incluimos a todos, porque según esta ideología, cuando yo dije bienvenidos a todos, gracias por venir, yo me estaba refiriendo exclusivamente a los hombres heterosexuales. Entonces, ¿qué tendría que haber dicho yo? Bueno, bienvenidos aquí a todos y a todas, tampoco, porque hubiese incluido solamente a las mujeres y a los hombres, y acá tenemos 110 géneros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la O y la A por la E. Esto presupone una élite intelectual iluminada que nos dice, ustedes son todos brutos, ustedes no saben hablar, entonces páguenme a mí un sueldo, denme un programa de la televisión, así yo los puedo reeducar y ustedes pueden ser mejores personas. Esta estupidez se le está comprando la juventud. Esta estupidez se le está comprando la juventud que piensa que van a cambiar el mundo, que van a hacer un mundo mejor y que son buenas personas por decir, hola chiques, hoy me junto con mis amigues y estoy súper divertida. Cambié el mundo, estamos en un mundo mucho mejor, mucho más inclusivo, gracias, ¿no? Y hay jóvenes que realmente lo hacen. Manipular como ovejitas a los jóvenes nunca fue tan fácil como ahora. ¿Quieren incluir a la gente con el lenguaje? Aprendan braille. ¿Quieren incluir a la gente con el lenguaje? Aprendan lenguaje de señas. Cambiando la O y la A por la E no van a incluir a nadie, van a quedar como unos tontos, nada más. En Francia, el gobierno reemplazó la palabra madre y padre en los colegios por las palabras paternidad 1 y paternidad 2. El domingo pasado, ¿qué fue? ¿El día de la paternidad 1 o de la paternidad 2? Digo, porque si digo que fue el de la paternidad 1, quizás sea algo sexista también, ¿eh? Porque el 1 y el 2, el 1 está por... Siempre va a haber algún tipo de conflicto. ¿Qué subyace a todo esto? Desde los más chiquitos, enseñarles, borrando la idea de madre y padre, que simplemente estamos regidos por números, el 1 y el 2, nada más. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en Canadá, yo me autopercibo como Agustina, y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes ya están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi autopercepción. Y como lo que vale no es su percepción, sino la mía, yo los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. En California pasa lo mismo, solo que no vas preso, pero tenés una multa de hasta $250.000. En Nueva York, la multa va hasta $150.000. Fíjense, insisto,
los medios, ¿ok? Para que no digan que son fake news. Fíjense, no es un ofrecimiento la ideología de género, no es una invitación, no es una forma de vida, no es algo a lo cual puede adherir o disentir, es una obligación. Y si vos no adherís a esa obligación, entonces vas a ser sancionado. En Gran Bretaña se ha eliminado del lenguaje médico la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Los médicos ya no pueden decir mamá, papá, hombre y mujer porque es binario, dos. Estamos en la época de los más de 110. Silencian voces opositoras. Número 2. Cuando alguien grita el rey está desnudo, los aparatos represivos del Estado procuran silenciar esa voz. Digo, es lo que ha pasado hoy, ¿no? Firmando este documento, este oficio. Procuran silenciar, amedrentar a esas voces opositoras. Les voy a poner algunos ejemplos. Babi Echecopar es un periodista de la Argentina, tiene un programa de radio, ha sido muy crítico con las feministas, y las feministas argentinas, créanme que son bien radicales, ¿eh? Si no, miren los videos por internet, son bien bravas. Y la justicia lo agarró de las orejas y le dijo, oiga, venga para acá, venga usted para acá, usted ha criticado a estas muy buenas señoritas, que además tienen ideas tan nobles porque el feminismo es el dogma oficial de nuestro Estado. Entonces, usted merece ser sancionado. ¿Cuál fue la sanción? Babi Echecopar tiene que incluir forzosamente por orden de la justicia en su programa radial a especialistas en género para que ellos hablen libremente en su micrófono, y su equipo y el propio locutor tienen terminantemente prohibido refutar a los especialistas en género antes, durante y después de sus intervenciones. ¿Se dan cuenta que esto no está ni siquiera abierto al debate? Esto es un dogma, los dogmas no se cuestionan, no se pueden cuestionar, entonces este señor tiene que ceder su micrófono y no puede ni siquiera decir, oiga, yo no pienso como usted. En España hace 2 años lanzaron este autobús, creo que llegó también acá. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, por toda la campaña de niñez trans que el gobierno está impulsando en España, donde la niñez trans es una cosa terrible. Uno tiene que bloquear en primera instancia en el niñito la capacidad natural de generar hormonas, tiene que bloquear sus hormonas, después tiene que inyectar hormonas que su cuerpito no genera, y después el tercer paso son las intervenciones quirúrgicas. Y en España esto está muy de moda. Cuando más avanza la ideología de género, esto se va poniendo más de moda porque están utilizando los niños a estos efectos. Entonces, la Fundación Hazte Oír lanzó este autobús y apareció un juez que dijo, eso es transfobia, no puede circular ese autobús por las calles de España, silenciando voces opositoras. Fíjense, yo estoy apagándolo, ¿no? Ahí está. Fíjense, no voy a dar todos los casos que tengo porque por una cuestión de tiempo. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en los Estados Unidos. Duró muchos años de litigio, de apelación, de recurrir. Llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema hace un par de semanas nomás falló a favor de los panaderos. La Corte Suprema en la era Trump, si hubiese sido la era de Hillary Clinton hubiese sido otro el resultado sin lugar a dudas. ¿Cuál es el tema acá? ¿Qué perdieron los panaderos cristianos? 2 libertades fundamentales. Su libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, lo cual significa no hacer cosas que vayan contra mis creencias más íntimas, contra mi moral más íntima. Y perdieron el derecho económico, de libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o a no comerciar con quien yo quiera o con quien yo no quiera. Así de simple. Por eso esto se llama los falsos derechos. Porque no estamos ampliando derechos, estamos inventando derechos que terminan socavando derechos fundamentales. Philip Butters es el periodista político más importante del Perú. Fue expulsado de su programa de televisión cuando respaldó públicamente al movimiento Con mis hijos no te metas. Amalia Granata es una panelista televisiva de la Argentina que también fue expulsada del programa de televisión donde ella trabajaba cuando respaldó públicamente en sus redes sociales al movimiento Pro Vida en mi país. Y lo que nos pasó a nosotros, básicamente, vamos al caso nuestro. 2 semanas antes de llegar a México nos avisan que el gobierno mexicano había recibido un pedido de los grupos LGBTQI+,
cada vez agregan más letras del abecedario, pero ya le pusieron el más porque si no iba a quedar una cosa interminable, y pidiendo que nos prohibieran ingresar al país porque, cito textualmente el comunicado oficial, somos un peligro para la seguridad nacional de los mexicanos. Nunca me han hecho sentir tan importante en mi vida, ¿eh? Nunca. Faranduliza, bueno, eso por no hablar de todas las censuras, no viene ahora al caso, pero ayer en León 3 auditorios nos bajó la CONAPRED. 3 auditorios. Conseguimos un cuarto, lo mantuvimos en secreto hasta 2 horas antes del evento. Recién 2 horas antes avisamos dónde iba a ser para no darles tiempo para seguir censurándonos. Y se llenó el palco lleno. Bueno, estaba como hoy más o menos, increíble. La gente llegó entusiasmadísima. La gente quiere saber de lo que se trata. Estos burócratas tendrían que aprender a respetar al pueblo, me parece a mí, ¿no? Farandulización de los debates. ¿Saben lo que es la farándula? La farándula yo la defino como ese grupo de gente que o canta bien o actúa bien, y nosotros porque cantan bien o actúan bien decidimos que ellos pueden opinar de lo que sea y su opinión vale, ¿no? O sea, ay, qué bien que actuó esta chica en esta telenovela, y a ver, ahora sobre el aborto ella dice tal cosa. Eso que dice sobre el aborto debe ser cierto porque actuó bien en la telenovela, ¿no? O sea, pensamos así. Digo, mucha gente piensa así. Y ellos saben que la farándula genera ese efecto de masas de querer uno saber qué opina la farándula y concederle una autorización especial a su opinión. Entonces la utilizan para expandir la agenda de género. Lali Espósito es la actriz y la cantante más famosa de la Argentina que siguen todas las teenagers. Quizás ustedes la conocen porque ha sacado hace poco una canción con Thalía, una canción espantosa, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y a todos los lugares donde esta chica va, aparece con su pañuelo verde. En este caso la vemos en los Grammys latinos del año pasado. Esta chica es seguida por nenas que tienen entre 11 y 16 años, más o menos. La tienen como ídola, son fanáticas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de fondo es, si vos querés ser tan linda, tan cool, tan buena onda como yo, Lali Espósito, y yo aparezco cada vez que estoy en público con un pañuelo verde, evidentemente vos vas a necesitar también ponerte un pañuelo verde. Y mi opinión vale porque soy Lali Espósito, no porque sea una genetista o una embrióloga, sino porque canto. En Estados Unidos pasa lo mismo. Esto es global, son estrategias globales, se utilizan en todas partes, con distintas formas a veces. En Estados Unidos, obviamente, las actrices de Hollywood no van a andar con un pañuelo verde porque el aborto allí es legal desde los 70, si mal no recuerdo, desde el 74. Allí en los Oscar, las actrices van, fíjense, estoy apuntándolo con el señalador, con un pin, lo voy a apuntar acá también para la gente de este lado, van con pines, ¿sí?, con el logo de la Planned Parenthood. Van a recibir los premios Oscar con pin de la Planned Parenthood. ¿Qué es la Planned Parenthood? La industria abortista más importante, tanto de los Estados Unidos como del mundo en su versión internacional llamada IPPF. El villancico feminista con el que Miley Cyrus nos ha conquistado en el programa de Jimmy Fallon. Claro, esta actriz pop, ídola de todas las adolescentes de Occidente, marca también una tendencia importantísima que se vio los otros días en su Instagram cuando subió esta fotografía lamiendo un pastel que dice aborto es salud, aborto es cuidado de salud, dice el pastel. ¿Quién produjo esta sesión de fotos? Planned Parenthood, lo dice acá abajo. Todo está interrelacionado. Scarlett Johansson, una de las grandes actrices de Hollywood, filmando y subiendo a su Instagram un video respaldando a la Planned Parenthood. Insisto, la industria que lucra con el aborto en el mundo. Lena, que es una actriz muy importante, una estrella de Netflix, respaldando en sus cuentas sociales, en sus redes sociales, el aborto para Planned Parenthood. Lena ama Planned Parenthood, dice ¿cómo le dicen ustedes a esto? ¿Una remera? No. Playera, como dice su playera. Netflix, directamente en la Argentina,
hace más o menos 8 o 10 días, nos lanzó en todas las redes sociales un video. Uno entraba en su red social y veía de prepo este video. Y este video, con grandes actrices de Netflix, llamaban a las argentinas a seguir luchando por el aborto. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Netflix con la lucha del aborto y con asuntos políticos y culturales y sociales de la Argentina como para estar induciendo a la gente a seguir marchando por el aborto, ¿no? Espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Ok, si ellos no nos pueden silenciar, van a tratar de que nos autosilenciemos. La espiral del silencio es un fenómeno psicopolítico que es más o menos así, se los resumo de esta forma. Cuando uno tiene una opinión que percibe que es parte de una opinión mayoritaria, cuando uno tiene una opinión que percibe que es parte de una opinión mayoritaria, tiende a expresar esa opinión en público. Uno se siente valiente para expresar esa opinión en público porque percibe que su opinión va a ser aceptada por el público, porque percibe que esa opinión forma parte de la mayoría. Al revés, cuando uno tiene una opinión que percibe que es parte de una opinión minoritaria, uno va a tender a autocensurarse. No vas a necesitar ni a la CONAPRED, ni al Estado, ni a la policía llevando a las madres presas. Vas a necesitar nada, autocensurarte, porque ya vas a tener una suerte de reacción psicopolítica en la cual decís, ¿para qué me voy a meter en un problema? Tengo una reunión con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros laborales, sale el tema del género, yo percibo que mi opinión es minoritaria, entonces como no quiero ningún conflicto, directamente me callo la boca. La palabra clave en todo esto es percepción, porque tener una percepción de que hay una mayoría no significa que esa mayoría sea real. Y quienes juegan con nuestras percepciones son aquellos que tienen el poder para mostrar la realidad social. ¿Quiénes muestran la realidad social? Los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación pueden jugar con nuestra percepción de mayorías o minorías. ¿Cómo? Muy simplemente. Muy simplemente. Hagamos una marcha pro vida y vamos a tener seguramente ni un solo medio cubriendo nuestra marcha pro vida. Y si van los medios de comunicación, van a sacar una foto en el lugar donde menos gente se vea, para que después cuando publiquen la noticia así de chiquitita en algún lugar, parezca que éramos, no sé, 20 o 30. Al mismo tiempo, hagan una marcha feminista, LGBT o pro aborto, así sean 15 personas como allá afuera, van a tener a Televisa, como efectivamente estuvo allá afuera, cubriendo 15 personas haciendo ruido, mientras 1000 personas estamos acá adentro. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata es de invisibilizar a las mayorías para que esas mayorías perciban que son, ¿qué cosa? Minorías. Porque si perciben que son minorías, se van a callar la boca. Y si al mismo tiempo ponemos sobre los medios de comunicación la idea de que los 15 de afuera son las mayorías, vamos a empoderar a esas minorías haciéndoles creer que son las mayorías. Y vamos a hacerle creer a los políticos que ahí están sus votos. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Así funciona la espiral del silencio y están jugando de esa forma con nosotros. Esto es lo que les comentaba. Chiquitas argentinas que tienen 11, 12, 13 años, que andan con el pañuelo verde, uno las ve todos los días. El pañuelo verde es el pañuelo pro aborto, ¿sí? Para los que no saben. Y estas chiquitas, nada, andan con el pañuelo verde por la calle, tienen 11, 12, 13 años, no saben lo que es un aborto. Yo más de una vez me freno alguna y le digo, che, esto que vos tenés ahí, ¿vos sabés lo que es un aborto? No saben ni qué responder. ¿Por qué lo usan? Porque hay una guerra cultural que les ha insulfado la idea de que para ser cool tienen que usar ese pañuelo verde. Fíjense, esta es una revista de moda de la Argentina que titula una de sus notas así: del pañuelo a la moda, el verde se apoderó de todo. Efectivamente, esto ha pasado a ser una moda. Y si no te querés sumar a la moda, la espiral del silencio te va a pegar de esta manera. Esta chica es lesbiana y es pro vida. Vuelvo a lo que dije anteriormente, no confundamos a la homosexualidad con la ideología de género.
No estamos hablando en contra de orientaciones sexuales, estamos hablando en contra de la politización y de la instrumentalización política de la cuestión sexual, que eso es la ideología de género. Entonces, esta chica está en contra de la ideología de género, está en contra de el aborto y salió a su calle, siendo lesbiana, insisto, con un pañuelo celeste que representa los movimientos pro vida. 5 feministas la agarraron, la tiraron al suelo y le reventaron la cabeza a patadas. Ella se sacó fotos con sus heridas, subió las fotos a Instagram y contó su historia. Díganme, ¿cuáles son los incentivos que esta chica tiene para volver a usar ese pañuelo celeste? Ninguno, tiene terror de usarlo. Sus amigos tienen terror de usarlo. No lo van a usar porque es peligroso hoy en la Argentina andar con un pañuelo celeste. Creación y mientras tanto, una encuesta reciente ha revelado que casi 7 de cada 10 argentinas no se consideran parte de los grupos feministas, no se consideran feministas. Y sin embargo, uno prende la televisión y todo es feminismo. Es como si el 100% de la Argentina fuese feminismo. Creación artificial de conflictos. Esta agenda avanza creando conflictos inexistentes. Divide y reinarás, una máxima clásica de la ciencia política. Yo como político o como ideólogo te genero un conflicto, ¿para qué? Para después yo venderte la solución, así de simple. Yo te creo un problema y yo te lo resuelvo. 2 noticias rápidas de Europa. En Suecia el partido de izquierda propone obligar a los hombres a orinar de sentados a través de una ley. ¿Se acuerdan de lo personal es político? Era eso. La política hasta en tu retrete. ¿Cómo hacemos para saber si alguien incurre en crimen si esta ley se aprueba? A mí se me ocurre, pones un policía mirando al sueco cómo hace pis, pones una camarita que lo filme, no lo sé. No se trata de implementar esta ley, de lo que se trata es de bajar un discurso conflictivo y conflictual desde el poder hacia el pueblo, diciéndoles, oigan, hombres y mujeres están en guerra, sus conflictos incluso se reflejan a la hora de ir al baño porque el hombre lo hace de pie y la mujer lo hace sentada. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Dicen que va en contra de la igualdad entre los sexos. Otra vez, un conflicto que no existía, ahora existe. Y la matriz y la lógica es siempre la misma. Te vamos a liberar con las teorías del género. Das vuelta a la página y siempre está el Estado prohibiendo-te una cosa nueva. Bueno, un caso de México, ¿sí? Total, esta ya es la última conferencia. A ver. Fíjense esto, ¿no? Para evitar discriminación abren baños mixtos en las escuelas. Digo, qué pocos problemas que debe tener México como para estar discutiendo a ver si los baños mixtos sí o no. Y aparte, qué pocos problemas que debe tener México para preocuparse a ver, ay, qué horror, el nene tiene que ir a un baño que tiene una formita de nene ahí arriba. Y la nena tiene que ir a un baño que tiene una formita de nena ahí arriba. Qué espanto, tenemos que cambiar eso. Tenemos que entrar todos juntos al mismo baño, ¿no? Ahora, yo quiero que ustedes sean sinceras las mujeres. ¿A ustedes les agrada la idea de que hombres se metan en sus baños? O sea, apelemos al sentido común, ¿no? Porque las ideologías se nos imponen con él. Las ideologías se nos imponen así, para evitar la discriminación, para incluir, para avanzar en la diversidad, para tolerar. Siempre son todas buenas palabritas, pero cuando vas a la práctica tenés un no como el de recién. ¿A qué mujer le va a gustar entrar con un hombre al baño? Y además, ¿cuáles son los riesgos de que los hombres empiecen a meterse en los baños junto con las mujeres? Bueno, hay riesgos y hay casos ya y cada vez son más. Por ejemplo, este caso, del cual obviamente estos casos no se hablan, ¿sí? Porque si se hablan, la gente se va a dar cuenta de que el rey está desnudo. Un transgénero de 18 años violó a una nenita de 10 años en uno de estos baños donde entra todo el mundo junto, ¿ok? Pero lo más gracioso es que al mismo tiempo, las mismas feministas que piden los baños mixtos, en la Ciudad de México piden vagones exclusivos para mujeres en los metros. Claro, porque el hombre es un violador por naturaleza, el machismo es un peligro para las mujeres, queremos en los vagones estar las mujeres solas y seguras, pero a la hora de ir al baño vamos todos juntos de la mano, ¿no?
O sea, esto es esquizofrenia social. Esto es esquizofrenia social, pero a través de esta esquizofrenia social el poder va avanzando, el poder va legislando, el poder va comiéndose a la ciudadanía. Desarrollando una agenda progresiva, esto es una agenda progresiva, esto no se acaba simplemente en lo que uno puede ver hoy en México. De hecho, hoy México, en términos de género, está mucho más represivo de lo que ha estado el año anterior, donde nosotros hemos estado aquí. Digo, cuando dimos la conferencia el año pasado aquí en Querétaro, no teníamos a los vigilantes, no había que firmar unas formas, no teníamos peligro de ingresar en el país. Esto va avanzando de forma progresiva. Pero veamos a dónde llegan los países donde realmente esto ya ha avanzado muchísimo más que en América Latina. Algunos ejemplos rápidos. En Holanda se legaliza un partido que defiende la pederastia, que es la pederastia de las relaciones sexuales entre adultos y niños. En Canadá la Corte Suprema legalizó parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Ustedes pueden pensar. Bueno, que si el sexo siempre fue género y si el género pasa a ser la única variable que explica nuestra sexualidad carece de todo límite, porque lo que te limita en esta vida es la naturaleza, no es la cultura. ¿La cultura qué es? La cultura es aquello que nosotros hacemos. La cultura viene de agricultura, viene de cultivo. Lo natural es lo que nos es dado. Por ejemplo, un semáforo. Un semáforo es un bien meramente cultural. ¿Por qué razón? Porque no creció de la tierra, no se cayó de un árbol, no salió de la panza de nadie, ni nació de un huevo. Un semáforo lo hicimos nosotros. ¿Cómo funciona? Con 3 colores, rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría funcionar con los colores azul, marrón y fucsia? Sí. O sea, si nos ponemos todos de acuerdo, ¿por qué? Porque es una convención. No hay una naturaleza en el rojo que diga frene. No hay una naturaleza en el verde que diga avance. Ha sido una convención. Nosotros hemos dicho que eso significaba frene, avance, guarda, cuidado, ¿no? Si nosotros decimos que el sexo siempre fue género, estamos diciendo que la sexualidad humana es como el semáforo. Es totalmente arbitraria, convencional, es totalmente construida como construimos un semáforo y la podemos deconstruir como deconstruiríamos los colores de un semáforo. Entonces, esto abre las perspectivas a una multiplicidad de parafilias y de perversiones que pueden ser legitimadas muy fácilmente a través de esta misma ideología. Y estos son algunos de los casos. Además, si yo hoy en México puedo autopercibirme como una mujer y a través de la ley obligarlos a todos ustedes a ser partícipes de mi autopercepción, ¿qué me quita el día de mañana no agregar que además de ser una mujer yo tengo 6 años? Y ustedes dirán, bueno, eso es una exageración porque estamos hablando del sexo. Sí, pero ¿quién te dijo que la edad es más importante que el sexo? Y estamos hablando en el fondo de un principio filosófico ontológico que nos dice que nuestra autopercepción engendra realidad, no solamente para el individuo, sino para la comunidad. Entonces, ¿por qué a mí no me van a permitir autopercibirme como la niña que yo soy? ¿Qué son niñofóbicos ustedes? Y ustedes pueden pensar, ok, está bien, tiene lógica, tiene su lógica, pero no pasa, no, sí, ya está empezando de a poquito a pasar y se llama transedad, ¿ok? Ya todas estas cosas van teniendo su nombre. Un holandés de 69 años, en noviembre del año pasado, acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI, porque ahora se autopercibe de 49 años. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto fue en Canadá. Es un caso bastante conocido y el problema no es el Señor. Locos han habido siempre y siempre los habrá. El problema es el medio de comunicación. Fíjense cómo nos titulan, ¿sí? Hay que leer esto con ojo crítico. La increíble transformación. Dígame, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? No es increíble y no se transformó en absolutamente nada. Pero cuando uno lee, dice, mirá qué increíble los canadienses, qué avanzados que están. Este señor ahora tiene 6 años. La verdad es esta, el señor tiene 7 hijos y las fotos de abajo son después de su increíble transformación que consta de esas 2 muñecas de trapo y de ese tutú. ¿Y dónde aparece, digamos, acá con el tutú? Está en una escuela donde las chicas de 6 años efectivamente concurren diariamente. Fíjense lo que pasa según el diario más importante de Chicago, un caso interesante. Un hombre acusado de violar a 3 niñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto.
Independent, del Reino Unido, uno de los más importantes medios de allí, la pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad. Esto lo dijeron psicólogos al Parlamento de Canadá. ¿Conocen las charlas TEDx? Estas charlas muy bien filmadas, muy bien distribuidas y financiadas. En su versión alemana intentaron normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Es decir, si vos tenés 50 años y te excitás con una nenita de 6 o con un chiquito de 8 años, bueno, no te preocupes, estamos en el mundo donde la diversidad es lo que vale, donde el amor es el amor, y lo tuyo también es una orientación sexual, y es una orientación sexual natural. Fíjense, la revista Cosmopolitan, ¿la conocen? Ok. Una chica describe cómo es tener sexo con su padre, nos titula la revista Cosmopolitan. Y obviamente esto no es una historia de horror, es una historia de amor. Miren cómo se agarran esos deditos, ¿no? The New York Times, ¿lo conocen? Sí. La pedofilia es un desorden, no es un crimen. Y todo el artículo está destinado a que nosotros empaticemos con los pedófilos. Que tengamos lástima, pena, que nos pongamos de su lado, que nos pongamos en su lugar. Fíjense si no el dibujo con que ilustran la nota. En el dibujo pueden ver, se los describo para los que no llegan a ver, un pedófilo que se retuerce del dolor, que está llorando, que está en una suerte de ataque de pánico, que está sufriendo, que le está pasando muy mal, y en el fondo un parque con unos columpios, unos pasamanos y unos nenitos, sus potenciales víctimas, que ni siquiera tienen rostro. Están totalmente impersonalizados. No sabemos quién son, no sabemos qué están sintiendo en ese momento. Todo está focalizado para que nosotros empaticemos con aquel que tiene rostro y está sufriendo. ¿Quién es el que tiene rostro y está sufriendo? El pedófilo. ¿Se dan cuenta? Todo esto está muy bien pensado. Digo, hay estrategias psicosociales y psicopolíticas para llegarnos hasta estos puntos inclusive. Desde los grandes medios de comunicación. El Mundo de España nos informa que una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Otra noticia falsa, una mujer de esa edad no puede tener un bebé. Habrá alquilado un vientre o vaya a saber uno qué. Esta es de Clarín, el diario más importante de la Argentina. Dice así: confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella. Para quienes están medios confundidos y no entienden de qué se trata todo esto, yo se los explico así. Esta señora que está acá es Carol, y este pedazo de pared es su esposo, básicamente. Y aparte están abrazados, ¿no? Claro, a ver, número uno, algunas reflexiones rápidas. Número uno, esto no es información, esto no es periodismo, esto es basura. Esto no es información, esto es basura. Si esto fuese información, por lo menos titúlalo bien. ¿Cuál es un buen título? Por ejemplo, curiosa patología psiquiátrica X lleva a una mujer a pensar de que se ha casado con una estación de tren y que tiene sexo con un pedazo de pared. Eso en todo caso sería un título que se ajuste a la realidad. Pero cuando uno lee la nota, y yo los invito a que ustedes lean la nota, se van a encontrar con que el periodista te dice: cuidado, no vayas a pensar que esto es un problema psicológico. Esto es una orientación sexual más. Esto es una orientación sexual más que se llama objetofilia. Ustedes que se han reído de la pobre Carol, ¿qué son entonces? Objetofóbicos. Evidentemente, así es como funciona la lógica del lobby. Violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Le arrebatan a las familias el poder de elegir qué valores quieren para sus propios hijos. Fíjense, este es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral para los más chiquitos en la Argentina. Y el gobierno dice que este programa debe desnaturalizar la forma en que los niños son niños y las niñas son niñas. Desde el nivel inicial. ¿Cómo se hace esto? De esta forma. Vistamos a los niños desde los 5 años de niñas, los maquillemos, les pongamos accesorios típicamente femeninos, desde el propio jardín de infantes. Esto ya está pasando en algunos jardines de infantes de la Argentina. Fíjense, en Costa Rica la educación sexual a los niños les dice lo siguiente, esto es parte de un manual que se usa allí. Dice así: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Los factores que fomentan la violencia en Costa Rica son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, ¿qué le están diciendo a tu hijo en Costa Rica? Le están diciendo, si es varoncito, tené vergüenza de tu masculinidad, tené culpa de tu masculinidad, porque tu masculinidad es un factor importante en la determinación de la violencia en nuestro país.
¿Y qué le están diciendo a tu hija si es una nena? Le están diciendo, tené cuidado con ese chiquito que va con vos a clase, tenele miedo, porque es un tipo malvado, porque es un hombre. Y los hombres somos por naturaleza malos, porque la masculinidad está en el centro de aquellos factores que explican la violencia en nuestro país. Acá está presionando el Estado, pero también y sobre todo está presionando las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Les cuento un caso, que es el argentino, que tiene que ver con el aborto. El año pasado, ustedes sabrán, nos enfrentamos al lobby abortista internacional y cuando entró la ley en el Congreso, la ONU mandó un comunicado donde le pedía a la Argentina, a los legisladores, les pedía que se aprobara la ley del aborto. Y uno dice, ¿a quién se deben los legisladores argentinos? ¿A aquellos que los votamos, es decir, al pueblo democrático? ¿O se debe a los burócratas de la ONU? ¿Por qué la ONU se mete en un Estado soberano o supuestamente soberano a decir cómo ese Estado tiene que darse su derecho interno? Estos organismos internacionales se están metiendo constantemente en nuestros países haciendo lobby político. Cuando se rechazó afortunadamente la ley, la ONU también mandó un comunicado donde repudió la decisión de la Argentina de prohibir el aborto, de no legalizar el aborto. Se inmiscuyen permanentemente en nuestros asuntos internos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la opinión consultiva Costa Rica de enero del año 2018, pidió a los miembros estados de OEA legalizar el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y las leyes de identidad de género. ¿Cuántos estados integran la OEA? Alrededor de 30, más o menos. ¿Sí? Va alrededor de 30. ¿Cuántos jueces, saben ustedes, cuántos jueces integran la Corte Interamericana? ¿Alguien sabe? 7. 7 jueces diciéndole a casi 30 estados americanos qué deben hacer en materia jurídica respecto del tema del género. 7 jueces sobre millones y millones y millones de ciudadanos de América. ¿Eso es democracia? No, eso es dictadura. Hay una dictadura de género. Déjenme hacer un paréntesis muy pequeñito. Los invito a que tuiteemos, todos los que tengan Twitter, vamos a usar un hashtag. Esto ya lo hemos hecho en Culiacán, en León, en Guadalajara, y en todo momento nos hicimos tendencia nacional. Es importante marcar con hashtag las tendencias de nuestros lados. Usemos, manden fotos de lo que están viendo, opiniones de ustedes, citas de lo que estamos diciendo. Manden tweets durante toda la conferencia. Por favor, manden muchos tweets con el hashtag no a la ideología de género. Numeral, no a la ideología de género. Vamos a tratar que aquí en Querétaro hoy también sea tendencia el no a la ideología de género, si ustedes nos ayudan con sus Twitter. La idea es que todos lo hagamos al mismo tiempo. La idea es que lo hagamos al mismo tiempo y ahora, que sea ahora, vamos... Bien, financiamiento, este es el último punto, no los aburro más. Financiamiento, esto no puede llevarse adelante sin la ayuda del Estado, la presión de las organizaciones internacionales y un financiamiento incalculable. El dinero que hay atrás de las agendas de género es impresionante. Les pongo un ejemplo chiquito, pero que ilustra bien. En la Argentina, el día anterior de que en el Senado se votara el aborto, apareció la contratapa de The New York Times de color verde, el color del aborto, ¿sí? En Argentina, con una inscripción que decía: senadores argentinos, el mundo los está observando. Como amenazante, ¿no? Como si los senadores se debieran al mundo y no al pueblo que los elige. ¿Cuánto costó esto y quién lo pagó? Lo pagó Amnistía Internacional y costó $1 millón. Esto habla claramente de la cantidad de dinero que hay atrás. ¿Por qué? Porque capaz que pensemos $1 millón no es tanto, podemos pensar eso, para estas campañas, pero hay que pensarlo de esta forma. Si yo hoy digo, les voy a regalar $1 millón al Movimiento Pro Vida de México, yo no creo que nadie sea tan tonto de decir, tenemos que pagarle a The New York Times nuestro único $1 millón para que tiña su contratapa de celeste. Ahora, si yo les digo, les regalo $900 millones para su campaña pro vida, y bueno, quizás a alguien se le ocurra, ok, vamos a destinar $1 millón para The New York Times y que aparezca la contratapa de celeste. Esto habla a las claras de la cantidad de dinero que esta gente maneja. Si se pueden dar el lujo de poner $1 millón para poner el color verde, imagínense la plata que están manejando para impulsar el aborto. Planned Parenthood puso
más de 5 millones de dólares en la Argentina, legalmente, sobre la mesa. Debajo de la mesa hay que ver cuánto entró, pero sobre la mesa entraron 5 millones de dólares para financiar la campaña abortista. ¿Ustedes creen que estos son teorías de la conspiración? Entonces métanse en ippf.org, que es el sitio oficial de Planned Parenthood, y van a ver los reportes financieros y van a ver también todo el dinero que están metiendo aquí en México de las ONGs LGBT, proaborto, feministas, para impulsar su agenda. Open Society, la fundación de George Soros, el magnate polémico del mundo porque financia todas estas agendas, financia también la agenda LGBTI. ¿Quién lo dice? ¿Yo porque soy un conspiracionista? No, lo dice su propia página web. También se pueden meter en su sitio de internet y ahí van a encontrar todo. Si no quieren ir a su sitio de internet, vayan a sus redes sociales. Twitter, por ejemplo. Dice así Open Society en Twitter: buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina en la promoción de un proyecto de su propio diseño que imagine nuevas realidades feministas y que fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. O sea, sos feminista en América Latina, ya sabes a dónde vas a tener que ir a pedir plata. Está ahí, te la están ofreciendo por Twitter. ¿Querés plata y sos feminista? Toca la puerta de Open Society y la vas a tener muy seguramente. Warren Buffett ha donado más de 1.200 millones de dólares a la industria del aborto. Lo mismo ha hecho Bill Gates. ¿Quién lo dice? Yo lo digo, no. Lo pueden ver en su página web oficial de su fundación que tiene con su esposa, Bill y Melinda Gates Foundation. Hace más o menos 10 días nos hemos enterado que Trudeau, el presidente de Canadá, anunció que Canadá va a donar 1.400 millones de dólares anuales, repito, 1.400 millones de dólares anuales, para impulsar en el mundo la agenda de género, la agenda feminista, la agenda abortista. 1.400 millones de dólares por año. Hagamos una polla. ¿Quieren a ver cuánto juntamos acá? ¿100 dólares? ¿500 dólares? ¿Cuánto podemos...? ¿Cómo podemos hacer entonces nosotros? Es la última placa. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a todo esto? Estamos hablando que nos estamos enfrentando contra organizaciones internacionales, contra el poder financiero, contra los grandes medios de comunicación, contra lobbies organizados, contra intelectuales organizados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acá hay una serie de tips para cerrar. Número 1, formación política. Entendamos que esto ha entrado a través de la política y solamente va a salir a través de la política. El mecanismo para enfrentarse a la ideología de género es la política. Pero para saber qué hacer con la política necesitamos saber de política. Y para saber de política tenemos que formarnos. Para empezar, por lo menos, para votar bien, mínimamente. Aprender cómo funciona el poder es lo que necesitamos hacer para saber cómo expulsar la ideología de género. Volver a la lectura. Aquellos líderes que quieran debatir estos temas públicamente, o aunque sea en sus familias, en sus grupos de amigos, en sus colegios, en sus universidades, no basta con ver el videíto de YouTube, no basta con el videíto que te llegó por WhatsApp. Está muy bien, te da argumentos y está perfecto, pero para debatir bien necesitas volver a la lectura y estudiar esto con precisión. Digo esto sobre todo para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes me dicen, "Ay, pasa que me aburre leer". Me aburre leer. Bueno, pasa que no tenés que divertirte en la lectura. La lectura es para formarte. Si querés divertirte, jugá al fútbol. O andá a mirar una serie por Netflix. O andá a ver una película con tu novia. No lo sé. La lectura tiene que ser un hábito de formación militante para que en el debate nosotros estemos afilados de verdad y podamos ganar todos los debates. Discursos y argumentos seculares. Tenemos que ser capaces de ofrecer argumentos que sean potencialmente aceptados por todos aquellos, independientemente de sus creencias religiosas. Tenemos que ofrecer argumentos que sean potencialmente aceptados por las personas, independientemente de la fe de esas personas. No argumentemos más desde cuestiones religiosas, bíblicas, porque ese no es el terreno donde este debate se ha establecido. Necesitamos dar argumentos de tipo secular. Rebeldía. Necesitamos tener épica. Nuestra lucha es épica. Es una lucha de David contra Goliat. Es la lucha del pueblo contra una élite global. Es la lucha del pueblo contra minorías que están siendo financiadas por afuera, que están en complicidad con los grandes medios de masas, que reciben todo el respaldo del Estado, y el pueblo está callado.
El pueblo tiene que encontrar épica a lo que está haciendo y van a ver además cómo los jóvenes se van a empezar cada vez más a sumar a esta causa si uno le muestra que esta causa es la verdadera revolución. Porque la revolución no es Miley Cyrus con su torta de aborto es salud, la revolución no es Netflix, la revolución no es George Soros. Compromiso militante. El sábado tenemos una marcha pro vida. Uy, el sábado me iba a juntar con mi mejor amigo a tomar una cerveza. Uy, el sábado iba a ir al cine con mi novia. Cancelalo. Lo primero que tiene que estar en tu orden de prioridad tiene que ser apoyar a los movimientos que están dando esta lucha. Cancelá lo que tengas que hacer ese día y no solamente andá vos, militá con tus amigos, tus familiares, tus conocidos para que ellos también vayan. De hecho, esta conferencia no puede quedarse acá, tiene que salir de acá. El conocimiento que ustedes se lleven hoy tiene que salir de acá, porque si queda acá no vale la pena. Y ya cierro, porque esto es importante, porque nuestra única arma es nuestro cuerpo. Nuestra única arma es nuestro cuerpo, que para el político significa un voto. Mi cuerpo solito en la calle como un voto no tiene poder. El pueblo de cientos de miles o de millones de personas es poder político. Si nosotros no podemos poner al pueblo en la calle que le diga a esos políticos, oiga, usted en la democracia se debe al pueblo y necesita nuestro voto para ganar, si nosotros no somos capaces de ocupar el espacio público, entonces no vamos a poder impactar sobre la opinión pública y no vamos a poder impactar sobre la política y todo va a estar perdido. Si nosotros cumplimos por lo menos estos requisitos, yo no tengo dudas de que México se va a poner de pie y va a enfrentar a la ideología de género como la ideología de género debe ser enfrentada. Muchas gracias.